La verdad no es unívoca y rara vez puede decirse que sea una misma. En realidad, cuando observamos un mismo hecho, un mismo fenómeno, un mismo evento, desde diversos puntos de vista, tiende a ser una cosa cada vez un poco distinta y todas son ciertas. Es muy difícil poder decir que existe una sola verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que acá Freud Chicken platica con ustedes sobre lo que estamos viendo esta temporada de verano de 2024 y que, como ya he repetido muchas veces, ha resultado de lo más interesante. Y bueno, pues hay varios temas de los que me gustaría hablar, pero creo que en esta ocasión quiero regresar en principio a la serie de Days with My Stepsister o Gimai Seikatsu, como se llamaría en japonés, que tuvo especialmente en el episodio de hace un par de semanas una escena que creo que causó cierto revuelo en redes y demás, y que vale la pena, me parece a mí, pues comentar un poquito en términos generales qué es lo que está pasando, digamos, ¿no? en esta historia que está atravesada por muchas sutilezas de pronto, que están narradas no solo en el diálogo de los personajes, sino también en algunas de sus acciones particulares. Y bueno, pues esto en general da un resultado muy interesante a una serie que, pues de la que no esperaba yo nada en principio, ciertamente, pero que empecé a seguir por recomendación de algunos escuchas, y que pues la verdad es que está valiendo mucho la pena y se está convirtiendo poco a poco en una de mis grandes favoritas de esta temporada. La escena a la que quiero referirme, y no solo voy a hablar de ella, sino obviamente de todo el entorno que hay detrás, es esta en la que pues Saki de alguna manera le propone a Yuta, su hermanastro, que compre su cuerpo, digamos, ¿no? Entendiendo esto como una especie de juego de prostitución. Ocasionó creo que toda clase de reacciones, no me voy a concentrar demasiado en eso, pero sí en lo que creo que está sucediendo en esta relación, ¿no? Todo el capítulo donde se culmina prácticamente con esta escena y con la que sigue, que no es menos importante, pues va un poco como atravesado por esta idea que vamos conociendo a través de Saki, de que Yuta la entiende muy bien como cuáles son sus ideas, sus razonamientos, cómo van avanzando, digamos, como su manera de entender el mundo, su manera de pensar en el mundo. Y esto de alguna manera creo que la asusta, ¿no? Pareciera como que de alguna forma la pone aún más a la defensiva, si acaso, ¿no? Y digo aún más porque ya hemos visto en toda la construcción que llevamos de la serie hasta el momento, ya hemos visto que en realidad ella está constantemente a la defensiva, ¿no? Lo platicábamos desde su presentación misma, ¿no? En la que ella aparece pues como una chica, pues sí, sumamente atractiva ciertamente, pero que además su atuendo mismo como que destaca mucho esta sexualidad o esta sensualidad más bien, que puede tener ella como una mujer, pues. Y que eso contrasta obviamente con una personalidad que no invita a la conversación, no invita al acercamiento, ¿no? Pareciera siempre como que mantiene una distancia lo suficientemente calculada con todos los demás, de tal forma que inconscientemente probablemente lo que ella logra, digamos, como con esta construcción de sí misma, es precisamente como extraer de los otros una especie de respuesta que puede funcionar en términos de deseo sexual quizá, pero que al mismo tiempo con esta posición como contradictoria de su manera de ser, de su manera de dirigirse a otros y demás, ocasiona pues como shock, vamos, ¿no? Es muy atractiva, por supuesto, se viste de forma muy llamativa, muy destacada, pero no es amigable, ¿no? Y entonces eso genera una sensación como de
de inalcanzabilidad en cierto modo, ¿no? O sea, que pocas personas se atreven a hablarle, pocas personas se atreven a acercarse, y pues como que las fuerza un poco como a sacar de estas otras personas el deseo sexual, en cierto modo, ¿no? O sea, si tú ves a una persona así, que de alguna manera muestra mucho de su cuerpo, de su piel, digamos, ¿no? Es probable que tengas una reacción, ¿no? No quiere decir, como dice Yuta en otro momento, que tengas que actuar sobre esa reacción, pero es muy probable que la puedas llegar a tener, ¿no? Y el hecho de que de alguna manera la otra persona a propósito quizá, te extraiga de ti o extraiga de cualquiera una reacción como esa, pues obviamente ya pone una primera barrera en ese sentido, ¿no? O sea, porque no es una invitación a cumplir con este deseo, ni mucho menos. Es simplemente como una forma de desnudarte tus intenciones, de desnudar tus intenciones en primera instancia, ¿no? Y bueno, pues creo que eso de alguna manera es una combinación peculiar e interesante desde su propia construcción misma como tal, que ya hace o ya produce, digamos, como una situación particular, especial. Yuta, por el otro lado, que ya también hemos platicado un poquito, es un personaje que en principio no se deja llevar tan fácilmente por esta, pues digamos como por esta presentación, ¿no? Desde que se conocen y que empiezan a compartir juntos, ¿no? Él también mantiene una distancia muy marcada, vamos, ¿no? En la que, si bien de alguna manera ambos deciden en conjunto llevar una vida lo más amable posible, digamos, ¿no? Funcionar muy bien entre ellos como, pues sí, podríamos pensar que como roomies en cierto modo, en beneficio de sus padres, que son quienes están en una relación amorosa como tal. Pues bueno, esta decisión como tal les permite a ellos hacer acuerdos muy claros, muy sencillos, pues, pero que van de la mano con esta, ¿cómo decirlo? Pues con esta cotidianeidad, vamos, con esta vida cotidiana, con esta compañía mutua que se van haciendo, pues, y que, vamos, desde esta lógica tiene que ser necesariamente lo más amable, lo más amigable posible. Pero, pues, a medida que van conversando, a medida que van compartiendo, vamos, ¿no? Su vida, los días cotidianos, todo esto, pues van platicando y van conociendo algunas cosas a partir de estos pequeños momentos, ¿no? Hay dos en particular, ¿no? Este primero en el que la mamá de Saki se ofrece a lavar la ropa, ¿no? Incluida la de Yuta, ¿no? Que pues es una de estas actividades, pues sí, actividades domésticas que se tienen que hacer, pues por motivos de tiempo, economización de agua, de recursos y demás, pues lo más conveniente siempre pues es que se lave en conjunto, ciertamente, ¿no? O sea, sería demasiado desgastante que cada quien lavara su ropa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues básicamente pues la madrastra se ofrece, ¿no? A hacer esto por él, ¿no? Y él en principio se rehúsa, ¿no? Es como, no, preferiría que no, tal vez, ¿no? Pero bueno, o sea, tal vez no hay mucho a lo que rehusarse, ¿no? Salvo que la cuestión aquí implica, pues obviamente, es ya un cierto grado de intimidad, ¿no? O sea, lavar la ropa y dejar que laven tu ropa. Una persona que no es de tu familia, de alguna manera ya trae ciertas implicaciones de grado de intimidad. Pues sí, pues por la razón simple de que es alguien que va a tener contacto directo con tu ropa interior, por ejemplo, ¿no? Tanto con tu ropa interior sucia, usada, digamos, como con tu ropa interior limpia, que va a ser pues colgada para secar, demás, en fin, ¿no? Y eso, pues obviamente puede implicar cierta vergüenza, ¿no? Para empezar. Y por eso es que es una actividad que ya implica o ya trae implícita una cuestión muy, muy íntima. Saki, que no entiende no lo entiende de esta misma manera,
asume en un principio que él no quiere que se vea su ropa íntima por alguna razón, ¿no? Por alguna razón que va más allá de la normalidad de una ropa íntima cualquiera, ¿no? Y entonces asume ella de manera un tanto equivocada que quizá él tiene interés en la ropa interior femenina, usándola, ¿no? Que a lo mejor es una persona que aunque nadie más lo vea, ¿no? Él usa ropa interior femenina por debajo de la ropa. Incluso ella le da todo un discurso, ¿no? En el cual ella habla de que le parece pues injusto, inapropiado, inadecuado, insuficiente quizá, que la vida se limite únicamente al género masculino y femenino, que cada quien pues debería poder hacer lo que guste sin sentirse avergonzado y demás, ¿no? Esta clase de discurso en el que los dos están fundamentalmente de acuerdo, ¿no? Pero que Yuta tiene que aclararle a final de cuentas que no va por ahí, ¿no? Que no era esa la razón por la cual él quería o quería evitar de alguna forma que su mamá, la mamá de Saki, se hiciera cargo de su ropa, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, esa asunción que hace ella se convierte pues en un error, en un malentendido, que muy rápidamente se aclara, por supuesto, y que los lleva un poco como a discutir esto, ¿no? Como de alguna manera los prejuicios que podemos tener en torno a otras personas, en torno a otras formas de vivir, etcétera, se pueden convertir en algo asfixiante, por supuesto, para las otras personas, se pueden convertir en algo que en principio no está nada bien, y que quien lo ejerce muchas veces pues no solo no se da cuenta, sino que parece que no le importa, o que puede llegar a no importarle, porque al final de cuentas lo único que importa o que parece importar en un primer momento pues es lo que trae uno en la propia mente, ¿no? Uno encerrado en su pequeño microcosmos que es su propia cabeza, ¿no? Es imposible o pareciera que de alguna manera es imposible que conozca de verdad a otras personas. Entonces, bueno, Saki se disculpa por este error, prometiendo de alguna manera que no volverá a asumir cosas de él, ¿no? Pero bueno, está esta escena en la que él, pues ante la puerta, ante la habitación de Saki, ¿no? Contempla precisamente esto, ¿no? La ropa interior de ella, pues tendida en estos como tendederos portátiles, ¿no? Para que le dé un poco de sol y se seque, por supuesto. Y ella lo descubre en ese proceso, ¿no? Y él reacciona, ¿no? Obviamente como con la reacción de alguien que está haciendo algo que probablemente no debería, ¿no? Y bueno, esto lleva a una nueva conversación, ¿no? En la cual ella, pues le pregunta un poco, ¿no? Como por su interés, por la ropa íntima de ella, pues, ¿no? Él es un interés que él reconoce, pues, ¿no? Y por varias razones, ¿no? Obviamente, pues, por ser un adolescente, heterosexual, evidentemente, y que la ropa íntima de alguna manera pues tiene estas implicaciones, pues sí, un tanto sexuales como tal, ¿no? No, dice, bueno, no puedo negar haber pensado pues, en tomarla, ¿no? En tomarla como ya pasó en el primer episodio, ¿no? De que la sujeta así porque, vamos, se cae sobre la ropa, termina con la ropa encima y la levanta así, y llama mucho la atención esa reacción. En esta ocasión sería como un avance diferente, ¿no? O sea, tener acceso a esta ropa como tal, pues es un poquito como, pues sí, ¿no? Es un primer acercamiento, un avance hacia la experiencia sexual como tal, que entendemos perfectamente, ¿no? Que ambos están en una edad en la que esto puede ser también muy interesante, muy atractivo, por supuesto. Sobre todo, pues, como la primera vez a la que de alguna manera se va a llegar a esto. Y pues sí, ¿no? O sea, digamos que este es un paso muy, muy previo, ¿no? El de alguna manera tener tan cerca, digamos, ropa de este tipo, ¿no? La conversación de nueva cuenta pues lleva a esto, ¿no? Obviamente a discutir qué fue lo que pasó ahí, ¿no? A él reconocer de alguna manera que sí tiene, pues obviamente cierto interés en eso, incluso, ¿no? O sea, a reconocer por un lado la parte, lo atractivo que puede ser su hermanastra básicamente, ¿no? Y también le lleva obviamente a él a insistir en este punto, ¿no? Que desear algo o sí, de alguna manera que sentir cierto deseo en función de algo no quiere decir instantáneamente que este deseo se tiene que
pues digamos como que materializar de alguna manera, ¿no? Sino que, bueno, pues queda ahí, ¿no? Queda ahí como una muestra pues de la naturaleza humana, por así decirlo. Ellos no lo dicen así claramente, pero es parte de lo que va implícito, digamos, como en esta cuestión. Y bueno, digamos que ella parece entenderlo, digamos, no lo toma necesariamente a mal, pero ahora una nueva pieza de información en esta relación se vuelve evidente, ¿no? Y esta es que pues Ryuta tiene interés a un cierto nivel en ella, ¿no? Y me parece importante aclarar que esto es como a un cierto nivel, por supuesto, ¿no? Porque, como ya ya decíamos, ¿no? Él no es como que realmente, al menos en este punto, esté actuando para tener una relación con ella que vaya más allá de la relación de hermanastros. No es lo mismo, pues, o sea, puede reconocer que le parece atractiva, puede reconocer que puede llegar a sentir cierto deseo sexual en torno a ella, pero eso no necesariamente significa que va a dar los pasos adelante para intentar materializarlo, ¿no? Simplemente que pues es un deseo que está ahí y que forma parte pues de alguna manera natural de sí mismo, ¿no? Este reconocimiento y esa diferenciación pues obviamente a ella la pueden poner un poco como en alerta, ¿no? Y ciertamente pues va por ahí o es así, ¿no? Porque pues como ya hemos platicado en otras pues vamos, hace unos minutos platicábamos un poquito sobre esto, ella pues percibe, ¿no? Digamos como o utiliza esta cuestión de la sexualidad un poco como una barrera, ¿no? Se coloca en esa posición de franca sensualidad como tal, con la función de inhibir, en cierto modo, los avances de otras personas. En otro episodio hablaba de esto, ¿no? O sea, gente mucho más temeraria, mucho más, pues sí, ¿no? Mucho más jalada del otro lado, que puede dejarse llevar un poquito más como por sus impulsos y demás, ¿no? Que lamentablemente hay mucha gente así, por supuesto. Puede tomar eso como una invitación abierta y como para decir, lo está pidiendo y de alguna manera acercarse de una manera más violenta, ¿no? Pero para una persona un poquito más regida por la represión, pues casi que natural de una sociedad ordinaria, esta exposición es algo tan explícito, tan abierto, tan fuerte, vamos, ¿no? Que puede llegar a inhibir, por supuesto, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, entendiendo la sexualidad un poco como una lucha de poder, como lo hacía Foucault, esto, pues básicamente sí, ¿no? Quien toma la delantera, quien toma la iniciativa, pues es quien mantiene una posición de poder por encima del otro. Y bueno, pues esto creo que explica en parte lo que sucede después, ¿no? O sea, Saki pues se siente amenazada por Yuta en principio, pero no amenazada porque sienta que él puede hacerle algo en ese sentido, ¿no? Se siente amenazada sobre todo por el hecho de que en sus conversaciones ella va descubriendo que él es una persona que la entiende muy bien, que va más allá de esta barrera que ella pone y que ella se siente cada vez más cómoda con él, que ella se siente cada vez más cerca de él, que ella se siente más, pues sí, ¿no? Más vista de alguna forma por él, que recordemos que también es un problema que de alguna manera ella trae de la mano, que a final de cuentas ella, pues sí, ¿no? Siente que puede depender o dejarse llevar un poco más por la relación que tiene con él. Y pues sí, como abrir un flanco en esta estructura súper defensiva que ella tiene, como abrir un flanco en el cual él pudiese ingresar y convertirse en una persona muy importante para ella. Es decir, más allá de ser su hermanastro, más allá de ser un roomie, más allá de ser lo que ustedes quieran en ese sentido, podría convertirse en alguien que a ella de verdad le importa. Y esa es una cosa que hemos entendido hasta ahora está tratando de evitar. De ahí que me llama mucho la atención, ¿no? Cómo Saki parece tomar pues pues digamos como que una decisión pues de pronto un poco rara, ¿no? Pareciera que como para evitar que
que él de alguna manera profundice más en esa relación, ella decide utilizar pues esta sensualidad, digamos, como un arma todavía más grande, ¿no? Y por eso es que, pues en cierto modo, digamos, como que se le ofrece tan abiertamente, ¿no? Se baña, se arregla, se pone, pues sí, una pieza de lencería que de alguna manera tiene ahí, y se le acerca, ¿no? Proponiéndole que él, pues vamos, básicamente compre su cuerpo, ¿no? Así lo dice. Obviamente, pues esto alude, ¿no? Muy directamente al deseo sexual que él tiene por ella y que ella conoce, por supuesto, ¿no? Pero en vez de utilizarlo como una herramienta, como un método de conexión, que es al final una de las muchas funciones que puede tener la sexualidad, que es básicamente conectar con el otro, cuando digamos como que se pone en medio pues sí, la intermediación del dinero, que es como que de alguna manera lo que aquí se pone en juego, ¿no? La posibilidad de que él pague con dinero por tener esta experiencia que él de alguna manera desea, ¿no? Pone una barrera adicional a la relación, ¿no? O sea, ya no se trata básicamente de entrar en contacto físico-corporal como una forma más, digamos, como de profundizar el vínculo. Con el dinero de por medio, de alguna manera, lo que se hace es poner una barrera todavía más. Es decir, siento que ella pone, pues digamos, pone esto en juego básicamente como una manera bastante más extrema de defenderse del vínculo que se está desarrollando de manera natural con él. O sea, básicamente al poner esta barrera formidable aquí, pues él ya no podría verla como una hermana, como una amiga, como una potencial pareja romántica incluso, ¿no? Si fuera necesario. La vería pues básicamente como una prostituta, ¿no? Y no que esto tenga necesariamente algo de malo, pues. Más bien lo que quiero decir con esto es que al entablar este tipo de vinculación como una relación monetaria, como una transacción, como un negocio, vamos, ¿no? Pues abre una distancia mayor, ¿no? Y supongo yo que eso es lo que ella de alguna manera buscaba, ¿no? Por fortuna, digamos, como para efectos de esta historia, pues él no solo la rechaza, sino que le dice básicamente que en ese sentido ella está actuando precisamente como el tipo de persona que más odia, ¿no? Y bueno, aquí viene la otra escena que me parece que también es muy, muy importante, ¿no? Y muy esclarecedora, digamos, de lo que está sucediendo aquí. Y es que, bueno, pues a partir de ahí se sinceran un poquito, ¿no? Cuáles son sus orígenes, de dónde vienen, por qué están en esta nueva relación construida por sus respectivos padres, ¿no? Es interesante por el lado de Saki, ¿no? Que ella, bueno, pues el padre de su padre, del padre de Saki, pues, pues ella lo describe como un hombre que solía ser afectuoso, que solía ser cariñoso, que era una buena persona, vamos, ¿no? Pero que, y esto es muy importante, ¿no? Que cuando su negocio, su empresa de alguna manera, se entiende que tenía algún tipo de negocio, pues pierde de alguna manera su prestigio, pierde sus clientes y termina entrando en bancarrota, ¿no? Su padre pierde toda la confianza en sí mismo, ¿no? Esto es algo que sucede mucho, ¿no? O sea, cuando ponemos de alguna manera mucho de nosotros mismos en alguna cosa en particular, que puede ser nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestros negocios, yo qué sé, cuando de alguna manera toda nuestra identidad o una buena parte de nuestra identidad se cifra en esos términos, ¿no? Obviamente cuando esto, por la razón que sea, fracasa, se rompe, se pierde, ¿no?
pues sí, la propia fortaleza de la identidad misma es muy probable que se pueda ver completamente fragmentada, ¿no? Se pueda ver profundamente dañada, ¿no? Y esto conlleva, obviamente, pues a casos de muy profunda depresión, de muy profunda ansiedad, que ya impiden, obviamente, pues a personas que llegan a, pues sí, ¿no? De alguna manera vivir esta circunstancia, a padecer esta circunstancia, pues recuperarse de alguna manera por completo y se convierten en personas pues muy hostiles, en personas con las cuales es muy difícil tratar porque no pueden, vamos, es muy difícil salir adelante, ¿no? Pero la mamá de Saki, obviamente pues ella entiende la situación también como desde un punto de vista muy pragmático. No sabemos más sobre cómo fue que se rompió esa relación en primera instancia, pero ella así como lo describes aquí, que me parece que es una apreciación que puede ser parcial, pero en términos generales correcta, en términos generales una parte de la verdad, pues tiene que trabajar, ¿no? Porque a final de cuentas, aunque el padre esté deprimido y ansioso por haber fracasado, digamos, como en sus negocios, la madre ve una necesidad muy, muy importante que tiene que ser atendida inmediatamente, que es obviamente, pues, garantizar la manutención de la niña, ¿no? En una primera instancia. Entonces eso la lleva a trabajar. Y si el único trabajo que consigue es en estos misushobai, ¿no? O sea, en estos lugares donde pues se atiende y se entretiene a hombres de negocios que de alguna forma, aunque no necesariamente es lo más explícito que hay, pues sí implican cierto, pues sí, digamos como que cierta prostitución y demás, ¿no? Pues esto hace que la pareja entre en grandes conflictos, ¿no? Porque aunque Saki también ya nos explicó esto, ¿no? Aunque la madre no se dedica per se a actividades de prostitución como tal, el hecho de estar en este negocio, porque pues obviamente es una cara bonita, aunque se dedique únicamente a ser bartender, de todos modos, pues el ser una cara bonita forma parte de su, pues sí, de sus cualidades, por así decirlo, para tener ese trabajo. Pues el padre la critica por ese lado, la cuestiona por ese lado y obviamente la comienza a menospreciarla por ese lado, ¿no? Por ser una mujer, vamos, ¿no? Que utiliza su sexualidad, su atractivo físico, etcétera, para atraer clientes, pues, ¿no? Que observen esta como paradoja, pues sí, anclada muy profundamente en el machismo, ¿no? Este tipo de negocios existen porque hay hombres que los desean y que pagan por ellos, por supuesto, ¿no? Hay hombres que valoran la sexualidad de una mujer, de las mujeres, pero la valoran en un sentido fragmentado, dividido, no la valoran como parte de una persona mayor, o sea, de una persona que tiene muchas otras características, cualidades y demás, sino que únicamente la valoran como eso, ¿no? Como una parte fragmentada de esta otra persona que en términos generales tiende sí a cierta deshumanización. Eso es al final lo que sucede tanto en positivo como en negativo en este caso. En positivo me refiero a, pues sí, puede ser que su atractivo físico, el de la mamá de Saki, la convirtiera en alguien apta, entre comillas, para este trabajo, ¿no? Porque puede convencer, puede vender más, digamos, ¿no? Puede de alguna manera atender mejor a estos hombres que buscan esta experiencia como tal, ¿no? Pero en el lado negativo, obviamente, pues es cuestionada porque ya, digamos, como que ha manchado su imagen, su forma de ser femenina en ese sentido, y entonces pues ya no merece respeto, ¿no? Ya empezamos a hablar de una cuestión de violencia que puede empezar a ser psicológica, no sabemos si llegó a ser física, pero que por lo pronto pues se vuelve esto, ¿no? Saki, pues evidentemente fue testigo de ello. Y de alguna manera aprende muy rápidamente que los hombres valoran a las mujeres en virtud de su sexualidad y por eso es que ella la utiliza, todo esto que he venido describiendo como, pues sí, como una especie de defensa, como un arma, pues, ¿no? En vez de colocarse ella en una posición en la que los hombres pueden sentirse envalentonados para darle órdenes, para hacer avances inapropiados y demás, ella de alguna manera pone una barrera que al nivel de su edad y de la gente con la que se rodea, pues es lo suficientemente efectiva como para mantener a todo el mundo a raya, ¿no? Decía yo, a través de extraer de manera muy, muy cruda
este deseo sexual que pueden sentir por ella y utilizarlo de una manera sutil quizá, pero a final de cuentas, para que simplemente no se le acerque, ¿no? O sea, porque digo, la conversación que tiene Yuta con su amigo muy al principio, pues va un poco como por ahí, ¿no? Es como, no te le acerques a esa chica porque esa chica es mala, ¿no? O sea, ¿y por qué es mala? Bueno, pues porque aparentemente ejerce su sexualidad de una manera voluntaria, por así decirlo, ¿no? Puede ser que cobre por ello, puede ser que haga, en fin, mil cosas con eso, pero lo ejerce de una manera que no está circunscrita al deseo de un hombre en particular, sino como arrojada al deseo sexual de los hombres en lo general, ¿no? Y eso ya la vuelve como una, pues sí, una candidata inapropiada, inadecuada en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues eso por la parte de Saki, ¿no? Pero aquí el otro lado que también es interesante, que también vale la pena discutir, pues es el de Yuta, ¿no? Que también nos da una breve, digamos, como un breve relato, digamos, de esto, ¿no? De que sus padres también se separaron, pues en este caso a causa de una infidelidad, ¿no? De la madre, por parte de la madre, ¿no? Que por el otro lado lo que aquí sucede es como un poco como lo contrario, ¿no? La infidelidad de la madre ocasiona en el papá de Yuta pues la pérdida de su propia confianza en ese sentido, ¿no? O sea, digamos como que la herida que le deja lo vuelve a alguien pues receloso y temeroso de las mujeres, ¿no? Y Yuta pues percibe eso, ¿no? Percibe el aprendizaje que él evidentemente recibe a partir de esto, pues es que la sexualidad de las mujeres efectivamente puede ser utilizada como un arma de destrucción masiva en este caso, ¿no? Y que es algo temible en términos generales, por lo cual pareciera como que es importante mantener una prudente distancia con todo este mundo. Esto no niega el deseo, evidentemente. Esto no niega la búsqueda de cierta satisfacción en ese sentido. Pero lo vuelve a alguien en una posición como esa, pues ciertamente temeroso de estas condiciones, temeroso de encontrarse, digamos, como en una circunstancia como esta. Y bueno, pues por eso es que a final de cuentas, a pesar de lo mucho que evidentemente le mueve la presencia de Saki en este sentido, pues él pareciera como que hace un esfuerzo, tal vez no del todo suficiente, digamos, como por no manifestarlo, por no presentarlo, por no experimentarlo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, este peculiar acercamiento entre ambos permite que, pues por un lado, se sinceren en ese sentido y se entiendan mejor en esa parte. Y bueno, pues esto sigue siendo un problema para Saki a final de cuentas, ¿no? Porque si de lo que quería ella era de escapar de alguna manera de esta cuestión en la que él la conoce bien, la entiende bien y puede abrir, por así decir, una brecha más allá de esas defensas y convertirse en alguien verdaderamente importante para ella. Bueno, creo que en este caso, pues la cuestión salió completamente a la inversa, ¿no? Porque al sincerarse ambos de alguna forma en todos los sentidos, ¿no? Tanto en cuanto a estos deseos, como en cuanto a estos temores, como en cuanto a estas experiencias amargas que fueron importantes y que han de alguna manera determinado mucho de su situación presente, pues descubren esto, ¿no? Que tienen mucho más en común de lo que se esperaría en primera instancia, y que por lo tanto la mutua compañía, el acompañamiento, la soledad compartida, decía yo en principio, pues se puede volver algo de lo que pueden hacer algo diferente, ¿no? Algo que tal vez ninguno de los dos tiene muy claro en un momento dado, pero que es algo a lo que ella ciertamente le teme. Así que pues esto se está convirtiendo en algo verdaderamente interesante, verdaderamente tal. Y bueno, pues este par de semanas también resultó muy muy interesante lo que empezó a suceder hablando de sexualidades y demás en Dead Demons Destruction, que bueno, pues creo que ya cruzamos de alguna manera lo que vendría a ser la frontera entre la primera y la segunda película. Tal vez ustedes no necesariamente lo recordarán, pero en Japón esto se ha estrenado como un par de películas y bueno,
a mí, digo, ya una nota un poco como aparte, me parece muy interesante porque según yo las películas no son tan largas, son como de 2 horas cada una, pero de todos modos esta versión serie, ¿no? Es bastante más extensa, por lo menos la primera mitad, descontando, ya saben, openings, endings y demás, pues como mínimo suma alrededor de 3 horas, ¿no? de contenido. Entonces me parece que las películas probablemente tienen una versión un poquito más resumida de lo que realmente es, y que si quieren ver una versión más completa o más completa, pues debe ser la de la serie. No sé cómo va a estar sucediendo este asunto en Japón, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos aquí la versión cinematográfica no nos tocó y la que nos está tocando es la serie, cosa que en este punto la verdad es que yo agradezco. Y bueno, la frontera entre ambas, pues digamos como que entre ambas etapas también es una frontera vital al interior de la historia, ¿no? Suceden varias cosas. Lo más significativo desde el punto de vista de nuestros personajes principales es la graduación, ¿no? O sea, Kado-de, Oran y demás se gradúan de la preparatoria y comienzan muy pronto su vida universitaria, ¿no? Lo cual pues tiene ya obviamente otras implicaciones. Y hablaba yo de sexualidad porque pues Kado-de es la primera de alguna forma en empezar a representar este papel directamente, ¿no? Recordarán ustedes que pues ella siempre ha tenido un crush con su profesor de la preparatoria, que de alguna manera ella se lo hizo saber, él lo tenía perfectamente consciente y de alguna manera, tal vez medio en broma, tal vez medio en serio, le dijo que cuando se graduara de la preparatoria, es decir, cuando ya fuese una, obviamente igualmente cuestionable, pero desde cierto punto de vista ya más bien legal, pues que entonces se le volviera a acercar y que entonces quizá podrían tener algún tipo de relación como de amigos sexuales o cosas por el estilo, ¿no? Ella bromeaba un poco, ¿no? También jugando un poco como con esa tensión, diciéndole que una vez que se convierte en adulta y que ya no va a usar su uniforme de preparatoria, pues va a perder el encanto de lo prohibido, digamos, ¿no? Como en ese sentido. Pero bueno, manos a la obra, ciertamente, porque Kado-de efectivamente invitó a su ahora ex profesor, ¿no? A tener una cita, ¿no? Ahora que ya que de alguna manera los dos están, digamos, como que fuera de esa circunstancia que de alguna manera constreñía esta posibilidad, y que bueno, pues él incluso le llegó tan lejos como para informarle que probablemente la relación que él tiene con una persona, que si ustedes notaron el detalle, esta persona con quien él tiene una relación es esta chica que trabaja como relaciones públicas en la compañía que produce las armas anti-invasores. Así que pues vemos cómo varias cosas de alguna manera se van conectando, pero bueno, él de alguna manera le dice, ¿no? Que pues aparentemente la relación con esta persona está terminando, ¿no? Él tiene un mensaje que recibe de ella diciéndole que piensa que lo mejor es que pasen sus últimos días viviendo cada quien a su manera, ¿no? Que bueno, esto además es otra implicación que la serie misma ya nos ha dado en varias ocasiones, ¿no? Que básicamente esto se va a convertir en una catástrofe mundial, ¿no? Este asunto de la nave nodriza flotando en el espacio, flotando en el cielo. Pero bueno, todavía no llegamos a ese punto. Cuando lleguemos ya veremos qué es lo que se desarrolla, pero por lo pronto esto, pues sí, lo que está sucediendo aquí es eso, ¿no? Que de alguna manera Kado-de se ha aventado a salir con su maestro, y pues sí, digamos como toda su cita fue planeada básicamente por internet, ¿no? Que es donde preguntó qué era lo mejor que podía hacer, a dónde había que llevarlo, qué películas ver, cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, pues creo que es patente que en broma o en serio, pues esta relación no tiene mucho futuro, ¿no? No hay más allá de la fantasía de alguna forma, tanto por el lado de Kado-de principalmente y quizá también por el lado de él, ¿no? Que de alguna manera permite un poco como que la fantasía se materialice, no con mucho interés, hay que decirlo, pero vamos, ¿no? Como que concede la posibilidad y no parece resultar muy, muy bien, por supuesto, ¿no? Todo esto obviamente pues enmarcado en el hecho de que Kado-de se ha convertido en una chica que ahora vive por su cuenta, ¿no? Que ahora vive sola. Dado que su madre y el novio de su madre pues han decidido irse a vivir lejos de Tokio, por supuesto, ¿no?
pues esta nueva vida, digamos, ¿no? Que hace que ella viva sola, ahora está en la universidad y pues de alguna manera su vida va a cambiar muy radicalmente en ese sentido, pues ya marca una frontera fundamental, ¿no? Hay más cosas, obviamente, ¿no? Hay más cosas que están sucediendo en este entorno, ¿no? Por un lado, también tenemos ya nuevos personajes. Se incluye aquí el personaje de Futaba, quien viene a Tokio interesada por lo que está sucediendo en torno a la nave nodriza, los invasores y demás. Y pensando, obviamente, que a diferencia de la gente de los mayores en su pueblo, que ven la invasión como algo negativo que tiene que eliminarse y que el gobierno de Japón hace bien en eliminar, pues ahora sí que las amenazas que de alguna manera significan la invasión de la nave nodriza, ella no parece estar tan convencida en un principio, ¿no? Y piensa que tal vez no se ha considerado del todo la naturaleza misma de esta invasión, que podría tener otro tipo de intenciones, de efectos y demás, ¿no? Y ella acude a Tokio con la intención de constatarlo por sí misma, y no solo eso, sino, pues ya lo hemos visto, ¿no? De encontrarse con gente que piensa como ella, ¿no? Y que de alguna manera esa sensación de comunidad, pues sí, podríamos decir que le da la razón. Y del otro lado del espectro, de este espectro en cuanto a lo de los invasores, tenemos al personaje de Kojiro Imaki, el que podríamos decir que es el exnovio de Kijo. Ustedes recordarán, Kijo murió a causa de que se derribó a una de las pequeñas naves que emergen de la nave nodriza, y pues en la caída, digamos, como de esa nave, pierden la vida varias personas, entre ellas Kijo, ¿no? Y dejando evidentemente a Kojiro Imaki en una circunstancia muy emocionalmente compleja. Pues la relación había terminado entre ellos, ciertamente, porque pues él la había insultado, básicamente, ¿no? Él le había dicho que era una chica tonta, que no se daba cuenta de nada, que mientras que él estaba muy, muy al pendiente de lo que sucedía en internet, de lo que el gobierno les ocultaba sobre los invasores y demás, ella pues simplemente quería vivir una vida de adolescente lo más normal que se pudiera, ¿no? Con un chico que le pareciera más o menos atractivo, y que pues básicamente no sucedió porque él estaba con la atención en otro lugar, ¿no? Y pues sí, me parece que su reacción compleja en ese sentido es que pues Kijo perdió la vida a causa de esto, y que como una, pues sí, me parece que él se debe sentir culpable por haberle malogrado lo que fue la única experiencia romántica que esta chica tuvo, al final de cuentas, en su vida. Y ansioso, me parece a mí, estoy aquí interpretando quizá, pero es una realidad, o es una posibilidad muy real más bien, ansioso por pues sí, ¿no? Por liberarse de su propia culpa y por echarle la culpa a alguien más, pues se ha radicalizado, ¿no? Y a diferencia de Futaba, ¿no? Que parece que toma el bando de la defensa de los invasores, ¿no? Kojiro Imaki está en el centro de un pequeño grupo radical que se adentra en las zonas restringidas donde estos invasores viven, donde estos invasores han sido avistados, por supuesto, y se dedica a matarlos prácticamente a sangre fría, ¿no? A propósito, nosotros también como espectadores hemos visto un poquito que los invasores también están preocupados, pues, ¿no? O sea, aparentemente la situación de su lado, su comunicación con su planeta de origen, la circunstancia misma de la nave nodriza y demás, también está tomando un rumbo inesperadamente negativo, por supuesto, ¿no? Y ellos mismos están tratando de encontrar una manera de sobrevivir, de sobrevivir a una circunstancia que está convirtiéndose en algo muy, muy complejo, ¿no? Y bueno, pues si no fuera suficiente el problema aparentemente latente que está sucediendo en torno a la nave nodriza, pues ahora tienen que enfrentarse a grupos de personas radicales y también del ejército, bueno, de las fuerzas de autodefensa de Japón, para salvaguardar la vida, ¿no? Salvaguardar su propia vida. Ya vimos en la pequeña digresión en la que se nos mostró como el mundo paralelo en el que Kadode se convirtió básicamente en una psicópata justiciera,
que los invasores estaban buscando de alguna manera algo en este planeta, ¿no? Que buscaban contactar con vida sí inteligente, ciertamente, pero que también fuera esencialmente buena, ¿no? Que hubiera de alguna manera algo, algo con lo que poder conectar, quizá. Con esto creo que pues, nos va quedando claro que la intención de los invasores, al menos la intención original, probablemente no era bélica, ¿no? Buscaban, pues quizá algún lugar para vivir, algún lugar para conectar, algún lugar para comerciar, no lo sabemos en este punto. Pero ciertamente no era una invasión hostil, o al menos así parece, ¿no? Y tanto en el mundo paralelo, digamos, donde Cadode hace todas estas cosas, en este mundo en particular con lo que se han encontrado es con un mundo de violencia, ¿no? No solo de violencia interna entre los distintos seres humanos que habitan la ciudad de Tokio, sino que también una violencia que va dirigida hacia ellos y que no admite ningún tipo de comunicación preliminar, ¿no? Así aquí la otredad, ¿no? Se considera automáticamente enemiga y que tiene que eliminarse. Primero negarse, por cierto, ¿no? Porque las acciones del gobierno en ese sentido han sido de negación, han sido durante mucho tiempo de negar la existencia misma de los invasores, lo cual propició toda esta serie de discusiones y rumores en redes sociales que de alguna manera fueron y han sido muy significativas en ese sentido. Y ahora que pues se ha vuelto innegable, después por ejemplo de que derribaron esta nave mediana que Futaba por ejemplo vio caer a cientos de invasores, ¿no? Que probablemente muchos de ellos murieron en el acto, por supuesto, ¿no? Y que se ha formado un grupo que busca defenderlos, que busca otorgarles derechos, ¿no? Como seres vivientes, inteligentes y demás, pues se vuelve como toda una dinámica social muy, muy, muy compleja, muy interesante, pero en la que esto que le dice Ouran a Futaba es fundamental y muy importante de entender, ¿no? Ella básicamente la critica, ¿no? Diciéndole que, pues sí, básicamente a lo que había venido a Tokio era a confirmar que ella tenía la razón, ¿no? No a conocer las cosas de fondo, no a empaparse, digamos, como de lo que verdaderamente está pasando y formar a partir de ahí una opinión, ¿no? Sino simplemente a constatar, ¿no? Que ella tenía razón, ¿no? Y la manera de constatarlo ha sido pues de una manera más o menos burda quizá, ¿no? Que es básicamente todos piensan, o toda esta gente, que no son todos evidentemente, pero toda esta gente piensa de la misma manera que yo, y por eso pues es obvio, ¿no? Es obvio que yo tengo la razón. Y bueno, pues esta crítica que hace Ouran me parece que es de lo más importante, pues porque apunta en realidad a todos lados, ¿no? O sea, todos los sectores de la sociedad que de alguna manera en buena medida están representados por los varios personajes principales que tenemos aquí en la serie. Pues sí, creo que muestran distintas actitudes en torno a un problema fundamentalmente grave que se está presentando, ¿no? Y que hay quien pues obviamente lo toma con cierta indiferencia, con cierta desesperanza, con cierta desazón en un momento dado, con sentimientos de impotencia en un momento también. En fin, hay como varias cosas que están sucediendo ahí que muestran pues que una sociedad en realidad es una fragmentación, no es una sociedad monolítica, digamos, sino que es como un grupo de individuos fragmentados en los que, a pesar de que hay cierto interés en el control, cierto interés en que todo el mundo piense de la misma manera y actúe de la misma manera, pues hay ciertas disimilitudes, pero una cosa parece ser un poco como la constante. Cada quien solamente quiere ver la verdad parcial que tiene ante los ojos y no se interesa necesariamente por nada más. Y ahí está un poquito como la advertencia que por un lado Ouran le hace a Futaba en ese punto, ¿no? Ella no puede ver, ¿no? Lo que verdaderamente está sucediendo, ¿no? Y yo les decía hace algunos episodios hablando de esta misma serie, ¿no? Hay que prestarle atención a Ouran, porque ella de alguna manera, dentro de todas las cosas absurdas y locas que de pronto dice,
hay momentos en los que es muy claro que ella está viendo de una manera pues muy clarividente, vamos a decirlo así, que el problema es muy, muy grande, ¿no? Y es como interesante, ¿no? Que esta última escena, o de las últimas escenas, básicamente, ¿no? Me llama la atención que ella se acerca al personaje de Ojiro, creo que se llamaba, el senpai, que es el líder, digamos, del grupo del club de ocultismo, digamos, ¿no? Que de alguna manera funciona, creo yo, como una parodia de toda esta cuestión, ¿no? Él está enfadado, digamos, ¿no? Con la aparición de la nave nodriza, porque rompe por completo con la ilusión, con la fantasía del club de ocultismo, digamos, ¿no? De encontrar un ovni, ¿no? Horan se lo señala directamente, ¿no? Como, ¿por qué estás buscando algo que literalmente tienes enfrente de ti, ¿no? Que literalmente está sobre tu cabeza, ¿no? Y entonces él habla de esto, ¿no? De que los ovnis idealmente tenían que ser cosas misteriosas, cosas que de alguna manera no se te presentaran así ante la cara, y que pues esto rompe por completo con la ilusión de alguna manera, ¿no? De lo que deberían de ser los ovnis, ¿no? Idealmente, ¿no? Y digo que lo parodia un poco precisamente por eso, ¿no? Porque el ovni está ahí, es presente y podría ser investigado, entendido, podría de alguna manera pasar por eso, pero no. El club de ocultismo, representado por este personaje, cierra los ojos y decide seguir buscando estos ovnis idealizados, vamos, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que tiene enfrente, por un lado, eso me parece muy importante, pero que además es algo que, pues, de buenas a primeras toda la sociedad está haciendo, ¿no? Cada quien está negando un poco como la realidad de lo que significa tener esta nave nodriza sobre las cabezas, ¿no? Algunos huyen, ¿no? Como la mamá de Kadode, a la fantasía de que lejos de Tokio se podrá vivir en paz, se podrá vivir bien. Otros, como los adultos del pueblo de Futaba, se consuelan en la fantasía de que el gobierno se hará cargo, pues, ¿no? Y de que estas armas de destrucción masiva prácticamente, ¿no? No solo les traerán beneficios en términos de seguridad, sino también económicos, por supuesto, ¿no? Porque la guerra, cualquier guerra, es una de las grandes fuentes de desarrollo económico, ¿no? Y por eso es que de alguna manera algunos las promueven con tanta vehemencia, ¿no? Tienen generalmente, estos que las promueven, tienen generalmente dos cosas a su favor, ¿no? Que no son quienes van a lucharlas en primera instancia y que son quienes van a recolectar los beneficios económicos o políticos o de ambos de este tipo de cuestiones, por supuesto, ¿no? Futaba cree, por un lado, ¿no? Que los invasores son esencialmente benignos y que por lo tanto merecen o necesitan que se les garanticen de alguna manera ciertos derechos. Y bueno, y Kojiro Imaki por su parte parece pensar que son los absolutos culpables de la desgracia adolescente que le ha tocado vivir a él, ¿no? Y bueno, pues aquí lo cierto es que la verdad es mucho más grande que la que tienen ante ellos cada uno de los personajes. Nosotros como espectadores tenemos un punto de vista global que nos permite ver la realidad de este mundo que Inio Asano nos ha planteado. Perdón. Y podemos acceder con ello a una interpretación mucho más completa. Tal vez no lo hacemos o tal vez no lo podemos hacer porque sentimos que nos siguen haciendo falta piezas quizá o etcétera, ¿no? Pero ciertamente nuestro punto de vista nos da una ventaja por encima de todos los personajes, ¿no? Nosotros vemos y sabemos, ¿no? Que el peligro acecha y que probablemente las posturas y las soluciones que los personajes están tomando no son en términos generales las adecuadas y que ninguno realmente tiene la razón. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en El Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y lo encontrarán disponible en todas las plataformas de podcast. Obviamente las más populares como Spotify y como Apple Podcast y demás, también en YouTube. Así que pues no dejen de darle su escucha, no dejen de compartirlo, no dejen obviamente de comentar si algo de esto les parece interesante, emocionante y demás. Les agradeceré por supuesto mucho sus comentarios, también algunas de sus
sugerencias serán escuchadas en ese sentido. En fin, hay muchas cosas muchas cosas que discutir esta temporada y espero que esto esté siendo un ejercicio interesante, atractivo y productivo para todos. Me despido, no sin antes recordarles siempre que pues, en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook. Tenemos también, obviamente, los podcasts que ahorita también vuelven otra vez un poquito como a andar en pausas, ¿no? El Shuffle, que ya tiene una pausa bastante larga. El Rage Quit, que vuelve de manera más o menos intermitente de la mano de Marmota. Esperemos que pronto tengamos también un nuevo episodio. Y pues ya está también circulando un nuevo episodio del Mangaholics, este podcast que grabo en conjunto con Antonio Valdés, que ustedes conocen como traductor de manga y de anime para Panini y para Crunchyroll. Y que pues ya tenemos nuestro tercer episodio, que llegó un poco tarde, pero que ya está disponible y pueden ustedes escuchar a través pues, de estas mismas plataformas. Yo les agradezco mucho su preferencia, su escucha, sus recomendaciones, sus likes, todo lo que hacen en beneficio de que este podcast llegue a más personas. Y les deseo obviamente que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.